Vamos a utilizar la definición de integral de Riemann para calcular el valor de la integral entre 0 y 2, así es como lo vamos a decir, de la función x cuadrado. Entonces, al utilizar la definición, lo que nosotros necesitamos hacer es definir nuestro intervalo en el cual vamos a trabajar. Entonces, aquí va a ser entre 0 y 2. La función es y igual a x cuadrado, nosotros sabemos que es así. De momento la gráfica no nos va a servir de mucho, pero siempre es útil, ¿verdad? Tener alguna idea de con qué estamos trabajando. Y además de esto, lo que vamos a necesitar es hacer una partición. Entonces, como la idea es hacer que las partes vayan siendo cada vez más pequeñas, como ya les había dicho, vamos a dividirlo en n partes y vamos a ir haciendo que ese n tienda a infinito. Entonces, en este caso, la longitud de mi intervalo sería mi delta x de los intervalos en lo que yo voy a subdividir. Sería 2 menos 0 dividido el total de partes en las cuales estoy dividiendo mi intervalo, que son n. Entonces, mi delta x va a ser 2 partido n. Y entonces, la ecuación para obtener los puntos en los cuales yo voy a evaluar puede variar dependiendo de cómo nosotros definamos o cómo queramos calcularla. En este caso, yo voy a utilizar los puntos que están más a la izquierda. Eso quiere decir que mis x, y van a ir tomando la forma del punto inicial que yo tengo, que es 0, ahí es donde inicia mi intervalo, más y veces el delta x. Entonces, y veces el delta x porque al sumar un delta x obtengo el primer punto, al sumar otro delta x obtengo el siguiente y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces acá nosotros vamos a tener que nuestra x sub i va a ser 2i partido n. Y entonces, usando la definición acá, primero voy a escribirlo como aproximación para no tener que calcular el límite. Yo sé que esto va a ser la suma de i igual a 1 hasta n de los f evaluado en los x sub i que yo haya escogido por los delta xi. Afortunadamente, acá nosotros sabemos que esto va a tener la forma de f de xi sería evaluar el f en 2i partido n por el delta xi, que nosotros sabemos que va a tener el valor de 2 partido n. Y entonces acá ya nosotros podemos evaluar. Si nosotros sustituimos en nuestra función, recuerden que nuestra función es lo que estamos queriendo integrar, que es x cuadrado. Este valor lo que tendríamos sería 2i dividido n al cuadrado por 2 sobre n. Y entonces acá ya podemos nosotros empezar a calcular cuánto es que nos va a quedar esto. Y entonces acá usamos pues propiedades de exponentes, ¿verdad? Acá es hasta n. Y entonces tendríamos 4i cuadrado con este 2 dividido n cuadrado por 2 dividido n. Y entonces acá seguimos simplificando. Tendríamos 8 i cuadrado dividido n cubo, así. Ahora vemos acá que son constantes, o sea, no varían cuando varía i. Tenemos que el 8 y el n cubo no varían cuando varía i. Entonces acá podríamos tomarlos como factor fuera de la suma. Esto es por la propiedad de linealidad, ¿verdad? Y entonces acá tenemos solo la suma de i cuadrado. Y como nosotros mencionamos al principio, al describir la suma de Riemann, la suma de i cuadrado tiene una fórmula cerrada que nosotros podemos aplicar aquí. Tendríamos que esto es n por n más 1 por 2n más 1, todo esto dividido 6. Ahí está. Y entonces, al aplicar esta fórmula que está acá, ya tenemos esta expresión. Podemos simplificar un poco si queremos, o podemos dejarlo de esta manera. Yo lo voy a simplificar poniendo 8 por n más 1 por 2n más 1 dividido 6n cubo. Entonces, en resumen, lo que tenemos es que esta integral es aproximadamente igual a esto. Y ahora, si nosotros tomamos el límite cuando n tiende a infinito,
O sea, dividimos no en n partes, un número finito de partes, sino que vamos cada vez dividiendo en más y más partes. Lo que vamos a obtener es el valor exacto de la integral. Y entonces el valor exacto de la integral en este caso sería sacar el límite cuando n tiende a infinito de esto. Y entonces para hacer eso, yo voy a tomar este factor n que está ahí, lo voy a dejar ahí. Ahora, en este n más 1, yo voy a sacar un factor n, con lo que me va a quedar 1 más 1 partido n, ¿verdad? Acá ya saqué un factor común n. Si ustedes multiplican estos dos, obtenemos este que está aquí. O sea, esta expresión corresponde a esto. Ahora voy a hacer otro más, voy a tomar otro factor común n ahí, con lo que voy a obtener 2 más 1 partido n. Si ustedes hacen ese producto, obtenemos este factor que está acá. Afortunadamente, acá abajo tenemos 6n cubo. Tenemos n a la 1, n a la 1 y n a la 1. Eso es n cubo. O sea que estos tres juntos se cancelan con este. Y entonces ahora cuando n tiende a infinito, o sea, n toma un valor muy grande, aquí tendríamos 8 sextos por esta expresión que está acá, se convertiría en 1 más 1 dividido un número muy grande, se vuelve 0, tiende a 0. Y acá tendríamos 2 más 1 partido un número muy grande, eso se convierte en 0. Y entonces acá ya voy a poder calcular el valor de mi integral, que va a ser 8 sextos por 1 por 2. Y entonces acá nosotros vemos que tendríamos 16 sextos, vamos a tener 8 tercios. Y entonces ahí tenemos el valor exacto de nuestra integral.